naturaleza cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Buenas noches, bienvenidos a los diálogos del Cine Azul. Después de ver cómo vibra el personaje que protagoniza Tierra Caliente, el tema de nuestro diálogo alrededor de este espíritu, de este fósil de Comino Crespo, es obviamente la música. Esta noche nos acompañan acá en estudio y en este fósil que se ha vuelto un personaje más de estos diálogos para cristalizar la palabra en armonía con la Madre Tierra. Nos acompañan tres espíritus verdes, tres energías que han venido trasubiendo y nos conectan con las raíces diversas que componen nuestras identidades, con las realidades y los ritmos del Abya Yala. Recordemos que Abya Yala es América Latina. Nos encontramos con Teto Campo del grupo Mucho Indio, también con Andrés Felipe Molina de la Mercosur y con Pablo Araoz del grupo Alerta Camarada. Desde hace algunas décadas estamos viendo el surgimiento de nuevos grupos musicales que investigan las expresiones musicales tradicionales y folclóricas de diferentes regiones del país y del continente de Abya Yala. Estos nuevos movimientos están poniendo en diálogo a las culturas y a de esta diversidad que hay en Abya Yala, en América Latina, a través de la fusión de múltiples ritmos. Hoy nos encontramos con la Mercosur. Andrés, ustedes que vienen en una labor bien interesante, ¿cómo es la experiencia de la Mercosur en la fusión de estos ritmos tradicionales afro de las costas colombianas y los ritmos balcánicos? ¿De qué se trata esta búsqueda? Bueno, la Mercosur lo que está buscando es como un sonido del tercer mundo, ¿no? Algo como que apropiamos un poco ese sentido que tiene esa frase de tercermundistas, en terceros como el nuevo mundo. Estos son como sonidos de lo que encontramos con la música de los Balcanes y con Europa del Este, que son sociedades en pos de conflicto. Es que hay unas similitudes enfrente con la fiesta y con el sonido, ¿no? Más el sonido y la fiesta y como el carácter de esta música, que viene siendo como una nostalgia en medio de conflicto, ¿no? En medio del conflicto que sufren estos países. Entonces lo que hace la Mercosur es recoger eso, ¿no? Un poco como de ese espíritu de tierra en pos de conflicto, de territorios reacios frente a la violencia, y los reúne en un sonido, y los reúne, empieza con la chirimía y empezamos a experimentar ahí con eso, sonidos del tercer mundo. Pues qué bueno. Teto, ustedes han encontrado que muchas de las expresiones musicales regionales del país existen ritmos o aires indígenas. Destacar que estos componentes son un aspecto clave en el proceso de creación musical ha sido algo vital en Mucho Indio. ¿Cómo llegan ustedes a ese camino, a esa búsqueda? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hace un tiempo tenía la cátedra de música colombiana en la universidad, ¿no? Y entonces empezando, pues yo nunca había enseñado música colombiana, o sea, era como unas conferencias que tenía que dictar, algo así. Y me di cuenta que no sabía. Entonces lo primero que leí sobre música colombiana era que era una música triétnica.
¿cierto? Entonces todo el mundo sabe, eso somos un país mestizo y ese mestizo incluye al indio, al negro y al blanco. Y entonces así pues es la música. Es afro, es indígena y es española. Entonces pues no sabemos hasta qué punto es cuál, qué es qué. El origen de las músicas de nosotros es muy reciente, de la música mestiza, ya tiene 500 años más o menos. En cambio las otras, la música española es muy antigua, la música afro es muy antigua y la música indígena es muy antigua. ¿Y cómo se juntaron? Pues quién sabe, no sabemos bien. Pero el caso es que yo no podía enseñar música indígena. O sea, si quería enseñar música colombiana, mestiza, debía enseñar un poco de música afro, un poco de música, o saber de dónde viene, ¿no? Y yo no sabía nada de música indígena. Lo único que asociaba con música indígena era como la música andina. Que hay ahora muchos grupos de música andina, y entonces a uno por ahí le parece que es más indígena. Y entonces, bueno, ahí fue que decidí que tenía que investigar más. Y fue llegando la información. Más que una información académica y de investigación en los centros de documentación y esto, fue llegando la gente, que es lo mejor, yo creo, ¿no? Porque esto es, pues la música se mantiene por la tradición oral. Afortunadamente hoy hay jóvenes en las comunidades afro y en las comunidades indígenas que mantienen la tradición. Hay niños aprendiendo a tocar los instrumentos, a tocar estos ritmos, y así se va manteniendo. Entonces lo mejor para estudiar esta música no es irse a estudiarla en libros, sino con alguien que sepa tocar. Y entonces estuve viajando a la Sierra Nevada, sobre todo Sierra Nevada, La Guajira, al Cauca, y me hice muy amigo, hermano, pues, de algunos músicos de estas regiones. Y entonces uno comparte, aprende música, pero también aprende otras muchas cosas. Pablo, ahora escuchando lo que nos ha dicho Andrés y lo que nos ha dicho Teto, ustedes desde Alerta cuentan con un repertorio reggae que incluyen letras que narran historias y realidades de diversos sectores y pueblos. Por ejemplo, recordamos Legal, que es un disco que tiene mucha afinidad, no sé, con un territorio como Putumayo, con un momento histórico del país, el Plan Colombia, las fumigaciones, todo esto. Pero también está, por ejemplo, en Lo Profundo, que ya nos manda a otra región del país, es más afro. Creo que fue con el abuelo Ticha Pepa, creo que fue un proceso más en el Caribe. ¿Qué buscan, qué es lo que ustedes buscan despertar o qué es lo que ustedes han encontrado en esa búsqueda de Alerta y en estos temas musicales? Bueno, buenas noches. Pues ha sido un proceso de 18 años. Yo empecé peladito, empecé más pelado de lo que estoy. Empecé a los 15 años con la banda. Javi, mi socio también, un poco mayor, empezó a los 19 años y pues estábamos un poco locos porque queríamos hacer algo que fuera una banda musical y pues era difícil hacer una banda. Nosotros empezamos con el punk, la música punk. O sea, nosotros desde el principio teníamos un carácter social y un carácter político. La banda siempre quiso que fuera un despertar, por eso el nombre Alerta Camarada. Alerta significa estar dispuesto y camarada es un grupo de gente que vive bajo un mismo techo. O sea, Alerta Camarada es estar dispuesto a vivir bajo un mismo techo con un grupo de gentes, compartir a la final. A 2 años de empezar la banda nos picó la cosa del reggae, a través del ska muy seguramente, porque el ska es una música jamaiquina que es precursora del reggae. Y empezamos a meternos en esta cuestión de la música jamaiquina. Antes no había internet, ni había nada de esto, entonces tuvimos que hacer una investigación también. La investigación era cómo llegó el reggae a Colombia.
porque el reggae es una música que también es una música mestiza, es una música que tiene un carácter muy soul, muy de lamento y muy africano, pero que tiene sus elementos de rock y sus elementos de instrumentos eléctricos, entonces es una música súper mestiza. Entonces nosotros tenemos que ir a Buenaventura, tenemos que ir a Cartagena, Barranquilla, Los Puertos, San Andrés, donde llegó por primera vez la música africana que llegaba en acetatos, y es lo que le dio el surgimiento a la cultura del picó. Cartagena, en toda la costa caribe. El picó tiene una gran similitud con el sound system jamaiquino, que es finalmente el sound system. El picó es la fiesta que hacía la gente del pueblo, que no podían ir a meterse todos a un club carísimo que no podían pagar, entonces pues, hacían sus cajas de sonido y ponían a sonar este sonido en la calle. Entonces eso se volvió una especie de ceremonia festiva, tanto acá como en Jamaica. Nosotros empezamos con esta investigación, pero también había algo que nos picaba, porque nosotros nos veíamos al espejo y no nos veíamos afros, ni nos veíamos españoles, ni nos veíamos indígenas. Era una cosa como, nosotros decíamos con Javi, nos preguntábamos qué estamos haciendo reggae, qué locura. Y incluso llegó un personaje que se llama Harry Belafonte, que es el duro del calipso, a un festival de cine de Cartagena, y yo tuve la oportunidad de entregarle un disco. Al otro día el man me dijo: ustedes son rastas andinos. Entonces nos quedó sonando eso, rastas andinos, pues sí, nacimos acá, nacimos en Bacatá. Entonces, pues, ¿cómo adueñarnos de esto? Nacimos en el concreto, pero nosotros creemos en algo más que el concreto. Entonces, por eso surge la iniciativa de bajar al Putumayo, de bajar a la comunidad de Siona, de hacer parte de la vida diaria de ellos, de compartir la medicina con ellos, de darnos cuenta de todo el problema del narcotráfico y de la guerra que esto genera, del glifosato que se bombardea y que se bombardea acá. La gente no lo sabe, pero desde 1976 se está bombardeando la Sierra Nevada con glifosato. Entonces, ver los resultados desastrosos de este glifosato, los niños que nacen con deformaciones, la comida afectada, todas las plantaciones afectadas, y nace una canción que se llama Legal, que a veces la gente la asocia con la planta sagrada también de la marihuana, pero en realidad es una canción que fue escrita más hacia la hoja de la coca, porque fue la oportunidad de nosotros de conocer la hoja de la coca, de conocer la cultura que hay detrás, de recordar ciertas cosas, y nace esta canción Legal, que habla de todo esto que te acabo de contar. Casi en el mismo proceso sentimos que la cosa rasta también tenemos que buscarla, el reggae, ¿qué es esto? Tal. Entonces nos vamos a San Andrés. San Andrés es una isla en el Caribe, San Andrés y Providencia. Nos empiezan a llevar a festivales, Red Crab, al Crab Festival, y allá conocemos a un personaje muy importante para nosotros y para la cultura isleña, un raizal que se llama Jimmy Archibald, y que es un gran profesor y es un gran músico. Y nosotros teníamos miedo de cantar una canción porque había mucha policía en el estadio de béisbol. Y entonces nosotros le preguntamos, y hermanos, el Rasta nos dijo: hagan lo suyo. Y nosotros tocamos la canción, una canción que es bastante política, y cuando nos bajamos de la tarima, este personaje nos dijo: vénganse para Providencia. Nos fuimos para Providencia, estuvimos viviendo 6 meses allá en Providencia, compartiendo, aprendiendo. En San Andrés todo el tiempo de la mano de Ticha Pepa, el maestro Pepa, que fue nuestro mentor y un gran sanador, un gran maestro, una gran persona. Y así nace la canción En lo profundo de la tierra y el mar. Ya Rastafari está ocupando su lugar. En su acercamiento a la música tradicional de los diversos pueblos del país, deben ustedes conocer a muchos espíritus y seres que encuentran su expresión de ser en la música, ¿sí? Esta pregunta para los tres, Andrés, ¿cómo ven ustedes la situación de los músicos de las costas o del país, o de los músicos indígenas o los músicos afro? ¿Cuál es esa realidad que has podido percibir?
De absoluto abandono, creo yo, sí, que pues el trabajo de identidad acá que nos dejó esta época del traquetismo y de la ranchera toteando por todos lados, creo que eso fue, o sea, mandó a segundo plano a los músicos tradicionales y como a las culturas, o sea, a la identidad de cada región. Tuve la oportunidad de estar ahorita en el Festival de la Guavina en Vélez. Y eso es lo que comentaba, ¿no? Como que la cosa del escándalo y de la opulencia en los estilos de sonido denigran o pasan a un segundo plano, ponen en un segundo plano a las músicas tradicionales que realmente lo que hacen es como una exploración interna, ¿no? Como que todo, siempre la tradición lo que nos invita es a eso, ¿no? Como a explorar, no es una cosa opulente. Entonces creo que los músicos en sí también tienen ese lugar, ¿no? Como que están a la expectativa ahí de lo que pasa y como que son como ajenos a su cultura, ¿no? Como que no pertenecen y es abandono estatal, es un abandono, es un abandono en todo sentido, que falta programas de apoyo y que fundamenten una cultura en cada región específica del país. Hacíamos a San Pacho, por ejemplo, que ha sido un festival que resuena por la misma gente, pero no es una cosa que esté gubernamentada, o sea, en un orden como una parte importante de lo que es la identidad sonora en el país. Sino que vives como de la fiesta y del jolgorio, pero no se le da como el lugar que tienen estos músicos allá, pues que es una escuela de clarinetes para uno como vientista del interior, es una escuela increíble, pues ir a un San Pacho o ir a un Petronio Álvarez en Cali o pasar por ahí, para uno como músico es encontrar la tierra, es encontrar Colombia, es encontrar patria ahí en esos espacios. Entonces en ese sentido sí creo que hay un abandono de que no se fundamenta, no se clarifican, ¿no? En el fruto audiovisual de Tierra Caliente viste este personaje que en situación de discapacidad, pero que es un músico virtuoso y rescata la música tradicional calentana mexicana. ¿Cómo viste ese fruto audiovisual que te llamó la atención, ¿no? Dentro del camino que tú estás en Mucho Indio, Teto? Sí, pues ahí lo que más importante me parece es su decisión, ya viejo, de escribir toda la música que se sabe para que las futuras generaciones la puedan encontrar. Y porque las músicas, como todas las expresiones culturales, se pueden acabar. No basta, solo basta con que los jóvenes no quieran aprenderlo, que es lo que estás diciendo, ¿no? Que hay mucha influencia externa, entonces los jóvenes quieren lo que viene de afuera, quieren el rock, estar más a la moda porque es lo que sale en la televisión y tal, y entonces empiezan a no querer su propia cultura y no aprender esa música. Pero eso no es solo música. Hace poquito estaba leyendo un poco de la historia de los cancuamos, uno de los 4 pueblos de la Sierra Nevada que perdió su identidad, perdieron su idioma, esa es la tragedia más grande. Ahora, durante años se descuidaron en eso de mantenerse como pueblo, así como le pasa a todo el mundo, ¿no? Que quiere tocar es rock and roll, que quiere es... Y pues son unos campesinos pobres, los indios son esos campesinos pobres, ¿no? Comparados con gente de la ciudad que anda pues, en la opulencia. Y entonces los papás de los hijos campesinos pobres quieren todos que sus hijos no sean campesinos pobres, que vayan al colegio y que aprendan y que no sé qué, y todos bueno, tienen derecho a eso, pero fueron mucho en esa dirección, demasiado, sin cuidarse, sin cuidar su tradición, y llegó un momento en los 90s en que murió el último viejito que hablaba cancuamo y se perdió el cancuamo. ¿Y eso cómo se hace para recuperar el cancuamo? Ahora están en recuperación, ¿no? Están recuperando mucho y básicamente hablando con los otros pueblos. Pero me llama la atención que eso es lo que pasó aquí. Los muiscas, luego pregunta cualquiera, ¿y los muiscas qué?
No, esos se acabaron los muiscas y este territorio se acabó, pues. El territorio sigue aquí, el territorio muisca está aquí siempre. Aquí debajo del concreto, ahí está. Y la gente que nace en el territorio muisca, pues es muisca. Y solo que perdimos, igual que los cancuamos. Perdimos el idioma, perdimos las tradiciones, no sabemos cómo son los cantos, no sabemos cómo se visten, no sabemos qué comían. Y entonces, bueno, que se perdió. Pero los cancuamos, hace unos años, decidieron recuperar lo que podían y reconocerse como pueblo. Y entonces se reconocen a sí mismos como un pueblo indígena, ancestral, y los otros indígenas los reconocen a ellos, porque eso pasó, la Sierra Nevada, los otros contaron su historia de origen en la que estaban esos 4 pueblos. La sierra les fue entregada por el creador a esos 4 pueblos para que cada uno fuera guardián de una cosa. Y entonces ahí en esas historias, ahí estaban los cancuamos. Y entonces se reconocieron ellos, los otros pueblos los reconocieron, los otros pueblos de la sierra, los otros pueblos indígenas de Colombia los reconocen como pueblo indígena y el Estado colombiano los reconoce como pueblo indígena y tienen su territorio y su resguardo y sus derechos como derechos de indígenas. ¿Y los muiscas qué? ¿No es el mismo caso? Perdimos la tradición, pero se puede recuperar. Hay gente trabajando en eso, mucha gente muy consciente y muy estudiosa y que lleva años caminando, hablando con los campesinos, hablando, reviviendo todo lo que se pueda de la cultura muisca. Y bueno, pues ese es el llamado de atención, está pasando en San Jacinto, que los jóvenes quieren tocar vallenato, pero no quieren aprender gaita, les parece que la gaita está out, fuera de moda, y está pasando así pues en todas partes. Y no hay, bueno, la gente no se preocupa, la gente no se está preocupando por conservar la identidad. Y entonces este es este ejemplo de este viejo Ángel, ¿no? Se llama Ángel. Tremendo, aparte de la superación, ¿no? Que toca sin un brazo el violín, pero ha decidido escribir toda la música para que las nuevas generaciones lo encuentren. Si es que pasa que la radio gringa llega e invade totalmente y ya nadie más y nunca más se vuelve a oír, que pasen 2 generaciones y digan, como unos muiscas de acá, oiga, ¿cómo era que tocaba mi abuelo el violín? Pues ahí está escrito. Centro de documentación, eso le recomiendo a todo el mundo que haga, esa investigación allá en Providencia, allá hay que grabar, hay que escribir, hay que, no sé, hacer documentales, esa es la enseñanza en sí del documental, es el documental mismo, el hecho de haber hecho este trabajo y mostrar a este viejo y mostrarnos a nosotros que también tenemos que hacer lo mismo, porque aquí está lleno de esos viejos increíbles maestros, y no solo de la música, ¿no?, sino de todas las tradiciones. Y para terminar, quería hablar sobre el problema cultural de educación que tenemos acá, ¿no? Como ahora que se murió García Márquez, entonces ahora sí todo García Márquez. Todo el mundo dice que García Márquez. Y cuando estaba vivo, ¿por qué no? Ese era nuestro sabio, ¿no? Era para que estuviera acá sentado con nosotros diciendo que era lo que había que hacer y todo el mundo hacer, porque él hizo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy importantes. Y vi como en Argentina, en Buenos Aires, está la calle Cortázar, la calle Borges, aquí no hay todavía calle García Márquez. Solo está el Centro Cultural García Márquez, que es mexicano, porque a ningún colombiano le importa ese viejo, pues. Entonces, y solamente cuando se muere. Y entonces así, pues no se puede, ¿no? Porque yo crecí oyendo que Crescencio Salcedo se murió en la calle vendiendo flauticas, pobrecito. Y como así, el que escribió la música de aquí, la que nos hace a nosotros colombianos, esa música mestiza, eso es uno de los grandes, Crescencio Salcedo. Que Lucho Bermúdez, a los 90 años, yo no sé, todavía andaba en fiestas tocando, ¿no? Ya a esa edad no es para andar en eso, ¿no? Petrona Martínez alcanzó a girar un par de veces y ya no puede girar porque está muy vieja. Y antes, entonces, ¿dónde estaba Petrona? Pues ahí estaba en la casa cantando, pero nadie sabía. No tenemos que esperar a que los viejos se mueran para conocerlos, porque si no, no los conocemos.
pues está bueno conocerlos en vida y seguirlos, ¿no? Seguirlos. O sea, saber de alerta dentro de 40 años qué va a pasar, ¿no? Con la Mercosur, ¿no? ¿Para dónde va a pasar? Sí, ¿qué pasa? ¿No? Uno se mete con esto y de repente cada camino lo va llevando a otro. ¿Qué podríamos hacer para que los músicos que están en las regiones, la gente que está cumpliendo un papel importante para mantener la vitalidad de estas expresiones para las generaciones presentes y futuras, para que estos músicos, estos hijos de la tierra obtengan un reconocimiento, el reconocimiento que merecen por esos aportes que han hecho al patrimonio cultural de la nación? ¿Cuál ves que podría ser ese camino, Pablo? Es hora de que los músicos nos unamos. Es difícil, pero necesitamos realmente crear una unión entre nosotros. Creo que Teto viene caminando esto hace un tiempo y creo que es momento de hacerlo más si estamos en un proceso de paz. Creo que es momento de una ley de medios en Colombia en la que se cambie la visión que se tiene porque acá el 90% de sintonía y de programas al aire son para televisión extranjera, gringa más precisamente. Lo mismo pasa con la radio. En las emisoras no hay espacio para las radios comunitarias. Solo se está poniendo One Direction y yo no sé qué es modelos de afuera. ¿Por qué no valorar? ¿Por qué no poner nuestra música tradicional? ¿Por qué no tener programas que los campesinos, los indígenas, los raizales puedan tener, los nativos puedan tener sus programas y sean igual de escuchados que una emisora comercial? Entonces creo que es algo que nosotros tenemos que ir forzando, ir logrando. Creo que lo que ha dicho Pablo es clave, reflexionarnos una ley de medios, y si ustedes se organizan acá tienen este espacio para que la impulsemos y para que realmente activemos esa comunicación ancestral del país. En sus realidades, el Cine Azul, reconocemos el potencial de la música y de las diferentes manifestaciones artísticas en la recomposición de nuestro sentido, de nuestra propia valía, en la producción de nuevas miradas sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Por eso hemos invitado hoy a estos tres espíritus verdes que con su trasubir nos han acercado al valor y a la belleza de los ritmos que manifiestan el sentir de nuestros pueblos en Abya Yala y que nos conectan además con nuestras raíces, con nuestro origen, que nos invitan a que pensemos y repensemos y exploremos nuevos caminos para hacer y para proyectarnos en el mundo, en un mundo tan desigual y tan asimétrico como el de hoy en día. Agradecerles que estén acá. No sé si Teto quieras decir algo brevemente a todos estos hijos de la tierra que están hoy a punto de dormir, de descansar en sus casas. No, pues agradecerte a ti por la invitación. Qué bueno que haya el espacio para hablar de todos estos temas, que los estamos hablando todos los días, ¿no? Entre nosotros, en círculos, y hay que visibilizar. Y en eso estamos así, nosotros visibilizando estas culturas que son nuestras, que están dentro de nuestro código genético y que no conocemos porque nos las han escondido. Y un llamado también para que trabajemos en la educación, para que pensemos cómo salir de este atolladero, porque el tema es educativo. Ahora el sistema educativo que nos ha educado ha sido pues europeo, para ser europeos, y hemos negado nuestro idioma, nuestra música, nuestra ropa, nuestra palabra, nuestros viejos. Y ahí están, 80 y pico, 100, ya cada vez cambia el número, pero ahora están hablando de 107 comunidades indígenas, 85 lenguas, idiomas que están aquí en nuestro territorio y que nosotros no sabemos hablar. Y eso es una riqueza increíble, pero hay gente que no valora, ¿no? Para quienes no tiene valores y pues no tiene valor porque no están educados.
Entonces, bueno, eso. Y otra vez muchas gracias y ojalá podamos seguir por acá viniendo a compartir. Y te felicito por el programa, muy bonito. Muchas gracias, Teto. Y bueno, Andrés, algunas palabras breves así para despedirse acá de estos hijos de la tierra. Sí, pues muchas gracias por la invitación y creo que, pues como dice maestro, como dice Teto, pues que lo que hacemos nosotros es tratar de hacer visible algo que ha venido, algo que está ahí, algo que está cocinando, es algo que siempre ha estado ahí y que tiene mucho trasfondo, tiene mucha alma. Creo que la música colombiana es eso, y es alma, es tener corazón. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar la visibilidad, aquí nadie se está inventando nada, pues, o sea, es como que todo está, sino que es reconocerlo, es como mirar al espejo y como reconocerlo ahí, que eso está, y que tiene mucha raíz y tiene mucha historia, tiene mucho peso, tiene un gran tronco de donde agarrarse para reconocerse como parte de este territorio, reconocerse como latinoamericano, que creo que eso es lo que nos ha faltado un poquito a los colombianos, ser un poco más latinoamericanos de verdad, como reconocernos de esta parte del sur. Somos del sur, ¿no? De acá. Y pues muchas gracias por la invitación, qué rico, qué orgullo, qué chévere estar por acá. Bueno, Pablo, y para cerrar, ¿qué le dices acá a los hijos de la tierra que no van a tener pesadillas esta noche por todo lo que está sucediendo en el país, sino que tengan un buen dormir con esta música, con estos músicos, con esto que ustedes nos están ofrendando hoy en día y esa posibilidad de poder acercarnos a la música y de ver ejemplos como ustedes que nos enseñan también que las plantas son un camino de reencuentro con la música? Bueno, no, somos nuevos mestizos y estamos en un gran sancocho y valoremos lo que hay en ese sancocho, valoremos toda esa diversidad. Ser diverso no es malo, pensar en la gente no es malo, las plantas no son malas, volver a la tierra no es malo. Entonces creo que tenemos que, como decía Teto, es hora de reeducarnos. Y qué rico este momento que nos tocó en Colombia, con conflicto, con guerra, con todo, pero es la posibilidad de darle una nueva dirección a nuestro país, de volverlo un lugar más justo, más ameno. Tenemos todo para ser felices, hay para todos acá en este país. ¿Cómo será de rico nuestro país, que nos han robado tantos años y aún seguimos teniendo? Hay para todos. Entonces, eso es como el mensaje que me gustaría dejar, y que montemos más en bicicleta y menos en carro. Cojamos la bicicleta de nuevo para movernos, para reunirnos, para salir con el vecino a montar, salir con los amigos. Es momento de ya no comprar más carros, contribuyamos un poquito con el planeta y con nosotros mismos. Es un buen ejercicio, y ahí está encima del fósil. Muchas gracias, Tore, por ese acá programa. estamos, el fósil de Comino Crespo. Claro, la bicicleta es clave. Yo espero que por aquí los chasquis que tenemos bicicleta las arreglemos rápido, porque necesitamos llegar al canal en bicicletas. Y nada, agradecerles a ustedes que estén, que continuemos en los círculos de palabra. Aquí en estudio estamos mambeando, hay también hojita de coca, ayo. Recordarles que desde sus realidades siempre hemos dicho: miremos nuestra soberanía alimentaria, compartamos con la familia el jugo de mora, la bagala, la guatila, el arazá, la maca, la quinoa, el amaranto, el mambe, el yacón, el chachafruto, maestro, el maíz. Entonces, eso es lo que queríamos hablar hoy en este diálogo. Decirle a todos los hijos de la tierra que los esperamos en la repetición de este programa este jueves, y recordarles a todos que el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Buenas noches a todos los hijos de la tierra, y hoy con corazón.
Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Danos de tu energía y sanaremos nuestras heridas. Hacemos un pagamento y damos todo. De diferentes regiones del país y del continente de Abya Yala. Estos nuevos movimientos están poniendo en diálogo a las culturas y a los de esta diversidad que hay en Abya Yala, en América Latina, a través de la fusión de múltiples ritmos. Hoy nos encontramos con la Mercosur. Andrés, ustedes que vienen en una labor bien interesante, ¿cómo es la experiencia de la Mercosur en la fusión de estos ritmos tradicionales afro de las costas colombianas y Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Buenas noches, bienvenidos a los diálogos del Cine Azul. Después de ver cómo vibra el personaje que protagoniza Tierra Caliente, el tema de nuestro diálogo alrededor de este espíritu, de este fósil de Comino Crespo, es obviamente la música. Esta noche nos acompañan acá en estudio y en este fósil que se ha vuelto un personaje más de estos diálogos para cristalizar la palabra en armonía con la Madre Tierra. Nos acompañan tres espíritus verdes, tres energías que han venido tras subir los ritmos balcánicos. ¿De qué se trata esta búsqueda? Bueno, la Mercosur lo que está buscando es como un sonido del tercer mundo, ¿no? Algo como que apropiamos un poco ese sentido que tiene esa frase de tercermundistas, terceros como el nuevo mundo. Entonces son como sonidos de lo que encontramos con la música de los Balcanes y con Europa del Este, que son sociedades en pos de conflicto. Es que hay unas similitudes enfrente con la fiesta y con el sonido, ¿no? Más el sonido y la fiesta y como el carácter de esta música, que es que viene siendo como una nostalgia en medio de conflicto, ¿no? Y nos conectan con las raíces diversas que componen nuestras identidades, con las realidades y los ritmos del Abya Yala. Recordemos que Abya Yala es América Latina. Nos encontramos con Teto Campo del grupo Mucho Indio, también con Andrés Felipe Molina de la Mercosur y con Pablo Araoz del grupo Alerta Camarada. Desde hace algunas décadas estamos viendo el surgimiento de nuevos grupos musicales que investigan las expresiones musicales tradicionales y folclóricas